Muy buenas noches, estimadas amigas, amigos, compañeros, compañeras, que han tenido la deferencia de entregarnos parte de su tiempo para compartir aquí en Pensar la Historia ideas que tienen que ver con el devenir de la nación cubana, del Caribe, de América Latina y del mundo. Como ustedes saben, se trata de un canal dedicado a rastrear personajes, hechos, situaciones que tienen importancia para nosotros en el presente y en el futuro. Hoy jueves 12 de noviembre y mañana viernes 13, lamentablemente no voy a contar con suficiente tiempo como quisiera para intercambiar y cruzar ideas con ustedes por unos compromisos ineludibles docentes que vienen a continuación de terminar esta transmisión. Pero yo siempre leo con mucha dedicación todo lo que ustedes escriben, tomo nota y de alguna manera lo iremos evacuando en la próxima semana. Ustedes recuerdan que hemos comenzado esta semana, tuvimos un bache el lunes por una situación técnica, pero que a partir del martes comenzamos o retomamos la serie Cipayos del Caribe. Hoy tenemos la tercera parte, de la cual dio una breve introducción siempre por si acaso algunas personas no vieron las otras o no las recuerdan. Bueno, pues que se ubiquen en lo que vamos a ver hoy. Quiero darle un saludo muy especial a los habituales y a algunos nuevos que veo que están entrando. Quiero decirles que me honro mucho de estar con ustedes en esta cita de todos los días, de lunes a viernes, y que son parte del contenido, son parte del motor que mueve esta maquinaria historiográfica, porque sin las opiniones que ustedes dan, sin sus criterios, esto sería quizás muy monótono o sería quizás demasiado extenso. Yo creo que con ustedes y con sus ideas y con sus ocurrencias y con sus críticas y con sus preguntas, forman parte del staff docente, por decirlo de alguna manera, de este espacio. Así que un abrazo a todos y a todas y sigamos uniéndonos, sigamos trayendo, invitando a gente que se suscriba, que siga creciendo esta familia para bien de todos y para bien del conocimiento, la cultura, la conciencia, el patriotismo que nos debe caracterizar. Sobre todo en los tiempos tremendos que estamos viviendo, tiempos de desarraigo, de mentiras, tiempos de amenazas, tiempos de pérdida de valores, tiempos lamentablemente hay que decirlo con todas sus letras, tiempos de canallas. Pues bien, contra eso la respuesta es más cultura, más ciencia, más conocimiento, más historia. Aquí estamos para eso. Les decía que la serie de Cipayos del Caribe está dedicada a ver el impacto del mercenarismo en la historia del Caribe y sobre todo en la historia de Cuba, Santo Domingo, República Dominicana, que tienen esos lazos comunes, digamos, esos vasos comunicantes que hacen grandes estas naciones, a nuestras naciones. Y que vamos a ver hoy un ejemplo de historias que se intersectan, que se cruzan. Recuerden que hablamos desde el Egipto antiguo, que contrataba a guerreros griegos, los hoplitas, los hombres de bronce, para guerrear por dinero, para cuidar las fronteras del imperio egipcio por dinero, y que estos hombres le debían lealtad a quien le pagaba, no a la causa, ni al reino, ni a la idea, ni a la patria, ni al suelo, sino a la persona, al funcionario que le pagaba su salario. Eran leales, y eran leales mientras les pagaban los salarios. Cuando dejaban, o venía alguien y le hacía una oferta mejor, dejaban de pelear de este lado y peleaban del otro. Así que de eso se trataba. Vimos también cómo eso ocurrió en Roma, con las legiones bárbaras que Roma en un momento determinado puso a su servicio, cómo ocurrió también en otros conflictos de la humanidad más recientes, que se han usado mercenarios y no poco. Hoy los llaman contratistas. Esos contratistas son gente que va a pelear por un salario, que generalmente es muy jugoso, y que son capaces de hacer cualquier barbaridad porque no se subordina ni a la disciplina, ni al honor militar, ni a un juramento militar de fidelidad a la patria, que no tienen necesariamente que andar en uniforme, que se pueden confundir con las poblaciones civiles,
y que son, repito, extremadamente perniciosos en cualquier conflicto donde participen. Se ha dicho que estos mercenarios son los perros de la guerra, son los que causan las mayores heridas, las mayores devastaciones, porque su misión no es cumplir un deber, defender la patria, por ejemplo, sino su misión es apropiarse del botín y vaciar las arcas del enemigo y tratar de lograr las mayores ventajas posibles, no importa quién haya que aniquilar por el medio. Bueno, todo esto lo digo a manera de introducción para decir que después de ese análisis entramos en el análisis de una modalidad muy peculiar aquí en el Caribe y en América, que se llamaron los batallones de pardos y morenos, que por primera vez en 1568 se afirma que existía una compañía de pardos libres en La Habana y que ese ejemplo y esa buena práctica para el dominio colonial, lo pongo entre comillas, buena práctica, se extendió al resto de América creándose batallones similares a estos, incluso en el cono sur le llamaban batallones de castas, porque a veces estaban formados por indios, a veces estaban formados por, bueno, aquí tenemos un ejemplo de cipayos del Caribe en el caso de Cuba, de negros cubanos que estuvieron al servicio del ejército colonialista español. Aquí, eso es un muy buen libro de David Sartorius titulado Siempre Fieles, una forma irónica de referencia a gente que no tenía más fidelidad que a su bolsillo, ¿no? Y a sus intereses personales. Yo decía que aquí estos batallones de pardos y morenos jugaron un papel importante en el control interno de la situación en la colonia, en Cuba y en otras colonias donde se formaron. Repito, formados a veces por indios, por negros, mulatos, mestizos, libres, que recibían prebendas por estar al servicio del colonialismo español. Frecuentemente los usaban para sofocar rebeliones de esclavos, o sea, peleaban contra sus hermanos. Los usaban también para sofocar rebeliones independentistas, donde se quería de alguna manera reprimir las ansias libertarias de un pueblo, ahí estaban. Los usaban para cuidar presos, para perseguir bandidos, para cuidar costas, para cuidar el orden público en las poblaciones, porque las tropas regulares españolas en tan dilatados dominios americanos no eran suficientes para poder presentar un frente unido ante corsarios, invasiones, piratas, bucaneros, y por eso se usaban estas tropas locales. En este sentido, veíamos que incluso se llegaba al extremo bárbaro de proponerle como ventajas a estas personas que eran negros o mulatos, tener esclavos. Era una de las prerrogativas que se les daba por servir al rey. Es decir, tener esclavos, ser esclavistas de sus hermanos, como una forma de ascenso social. Puedo portar armas, me pueden decir don, puedo usar condecoraciones, puedo usar uniformes. Eso se ve en algunas de las imágenes carteros que se pueden ir pasando. Bueno, este es Francisco Arango y Parreño. Este fue el lobista español, abogado cubano, que representando a la clase de los sacarócratas, de los dueños de ingenio, de esa clase tan rica del siglo XIX cubano, fines del 18, principios del 19, mediados del 19, lo mandaron como lobista después de la Revolución Haitiana a Madrid para que lograra disolver los batallones de pardos y morenos, porque eran un peligro de que hombres de esas razas armados, viendo el ejemplo de Haití, pudieran provocar el mismo efecto en La Habana y en Cuba y en otras posesiones coloniales. La próxima imagen es la del capitán general don Luis de las Casas, que cuando se enteró de que Arango y Parreño, que era una persona muy conocida, muy respetada en La Habana, cuando se enteró de que andaba en misiones lobistas para estos fines en Madrid, le escribió una carta al secretario de la guerra. Este es don Luis de las Casas, este es el capitán general al cual le ofendió tanto la misión que llevó Arango y Parreño a Madrid. Él le escribe una carta como capitán general de Cuba al secretario de guerra, al ministro de guerra de la corte, donde le da toda una serie de razones. Esta carta está firmada en 1792, 93 aproximadamente. No se tiene la fecha exacta, pero está por ahí.
y le dice don Luis de las Casas que era absurdo pedir que a los buenos aliados que tenía España, organizados, armados, entrenados, se le pidieran disolver por el ejemplo la revolución de Haití, pero que esos mismos negreros no pedían la abolición de la esclavitud para evitar que se repitiese lo de Haití, que era muy interesante que la cogieron con los batallones de Pardos y Moreno, que habían sido tan útiles siempre, y no con seguir introduciendo esclavos en Cuba para su beneficio y para su riqueza, que era lo que de verdad debía hacerse. Don Luis de las Casas lo decía. Si vamos a abolir algo, no son los batallones los peligrosos son los esclavos. Y sin embargo, ninguno de esos que ha mandado a Arango y Parreño a Madrid, ninguno de esos va a dejar de tener esclavos ni va a dejar de fabricar azúcar con esclavos. Por lo tanto, es una inmensa hipocresía. Y decía también, esos batallones han peleado muy bien. Aquí ustedes ven algunas imágenes. Este es de Guadalajara, de un batallón de pardos de Guadalajara, en México. Como dije, esta institución estaba por toda América. Y decía don Luis de las Casas, estos batallones dieron una enorme contribución cuando el Marqués de Gálvez, enviado por España, y dentro de la ayuda que España, Holanda y Francia le estaban brindando a los patriotas norteamericanos, las 13 colonias que querían la independencia contra Inglaterra y que estaban luchando, se le envió dinero, se le enviaron armas y se le enviaron tropas. ¿Y qué tropas mandaron? Nos mandaron tropas regulares. Mandaron los batallones de Pardos y Moreno, por si sufrían bajas, bueno, fueran menores, menos importantes, porque como quiera que fuera, por muy leales que fueran a España, por muy convencidos que estuvieran de defender el colonialismo, eran considerados, siempre fueron considerados ciudadanos, personas de segunda categoría, nunca igual que al blanco español o que al criollo blanco, que estaban en otro estatus de la pirámide social de la época. Entonces estos batallones estuvieron peleando en el cerco a Pensácola, en la Florida, que tuvieron mucho éxito y lograron la rendición de las tropas inglesas allí. Y cerca del 40% de los hombres que participaron en esos combates eran de Pardos y Morenos de La Habana. Y por esa razón don Luis de las Casas decía, no, si estos son nuestros mejores soldados, nuestros mejores aliados, y en caso de que hubiese, que no lo creo, una sublevación como lo de Haití, estos estarían del lado del rey, de la corona y del orden, porque son gente que le conviene servir al rey, a la corona y al orden. Bueno, esta situación de los Pardos y Morenos es un antecedente de otras situaciones que voy a abordar hoy aquí con ustedes. Voy a abordar dos casos que no son de Cuba, aunque tienen que ver con Cuba. El caso de las llamadas reservas dominicanas. Bueno, aquí ven otros soldados de Pardos y Morenos en la imagen. Incluso la que viene detrás, hay dos que vienen detrás. Podemos pasarlas también, cartero, porque ya voy a entrar de lleno en otro tema que tiene otras imágenes. Y recuerdo que habían dos todavía que puedan presentarse aquí. Exacto, esta es una. Miren los uniformes, miren las condecoraciones a que hacían referencia a don Luis de las Casas. Vamos a pasar la otra también. Y veremos cómo la metrópoli astuta sabía halagar la vanidad de estos hombres, el deseo de reconocimiento social, la aspiración a la igualdad, con uniformes, miren aquí, muy vistosos, muy llamativos, el uso de bastones, el uso de armas como oficiales que los hacían por encima de la media de la población esclava, por supuesto, y liberta también, estaban a otro nivel, más cerca del amo. En la medida que se alejaban de la masa trabajadora esclava, pues se acercaban al amo, eso pensaban. Lo que pasa es que no reconocían que el amo nunca lo dejaba acercarse suficiente. Los mantenía, los usaba, pero los mantenía a raya, porque ni confiaba, ni les gustaban, ni nada semejante. Voy a examinar dos casos. Los dos casos relacionados con la isla vecina de Santo Domingo. Déjalo ahí, porque tiene que ver con esto. En la isla vecina de Santo Domingo, un caso son las reservas dominicanas, voy a explicar ahora qué es, y el otro caso es el de unos generales haitianos que pelearon, que se pasaron a España para pelear contra Francia. Ustedes saben que esta isla, la isla española, está dividida en dos. Una parte la ocupa Haití, o sería el Santo Domingo francés, como se le decía antes, y otra parte la ocupaba España. Bueno, Haití, Francia.
y la otra parte la ocupaba España, que sería el Haití español, como también se le ha conocido en la historia, o la parte española de la isla, la Española. Esas dos partes, con dos potencias que frecuentemente estaban en guerra, eran siempre un territorio en disputa. A veces avanzaba Francia, a veces avanzaba España, y todas las grandes conflagraciones, batallas, guerras de Europa se reflejaban en la frontera aquí, moviendo la frontera para un lado, moviendo la frontera por el otro, de acuerdo a quién ganase la guerra. Entonces las milicias, las reservas dominicanas, bueno, ya dije, voy a tocar dos casos, reservas dominicanas al servicio de España, dominicanos que pelearon contra la independencia y la soberanía dominicana, contra la restauración de la República en República Dominicana, en lo que hoy es República Dominicana, y del otro lado, generales haitianos que participaron en la revolución de Haití, que supuestamente era para liberar a los esclavos y darle felicidad a todos estos libertos, y pelearon con España contra Francia y indirectamente a favor de la esclavitud y contra sus propios paisanos, por decirlo de alguna manera, de donde ellos también habían salido como esclavos. Entonces, esto no es el caso de Cuba, pero ambas situaciones, ambas actitudes impactaron en Cuba, como vamos a ver a continuación. Voy a concentrarme entonces ahora en las reservas dominicanas. Miren, después de la victoria dominicana y la independencia lograda en 1844 contra el dominio haitiano, que en 1822 había invadido la parte española y había ocupado a nombre del emperador haitiano de turno este territorio, esa ocupación duró 22 años. Quiero decir, Haití fue de 1822 a 1844, vamos a decir, la metrópoli de esta parte de la isla. En esa dominación haitiana hay mucho que contar. Yo no soy especialista en el tema, pero sí les puedo decir que, como en toda ocupación, el ocupante trató de quebrar la unidad, la lengua, la religión, la cultura del ocupado para hacer más fácil la asimilación. No lo lograron. No lo lograron. Hubo una gran resistencia, esa ocupación provocó un éxodo de familias dominicanas huyendo hacia Cuba, fundamentalmente la parte oriental de Cuba, donde se asentó esa primera gran oleada, después de los franceses que llegaron en la primera oleada huyendo de la revolución haitiana. La segunda gran oleada es esta oleada de dominicanos o españoles de la parte de Haití español, como se le llamaba a veces, huyendo hacia Cuba para no subordinarse a estas personas que eran de otra raza, otra lengua, otra religión, otra cultura, y que además eran invasores. Habían tenido una revolución libertaria, pero habían, como pasó con Francia, tuvieron una revolución francesa y terminaron invadiendo y ocupando Europa con Napoleón, que era un emperador. La misma historia se repitió aquí. Entonces, las luchas y las conspiraciones de los patriotas dominicanos lograron que en 1844 se lograse la independencia de Haití. Y desde entonces una serie de choques fronterizos, ataques, guerras, a veces más grandes, menos grandes en la frontera, a veces Haití invadía tratando de recuperar el dominio y eran rechazados. Y en eso se fogueó todo un ejército dominicano que se fogueó precisamente en esos combates con el invasor haitiano. Y ahí obtuvo mucha resonancia el general Pedro Santana, que fue el principal estratega que mantuvo a raya Haití, que logró frenar y garantizar por las armas la independencia nacional. Pero Pedro Santana en un momento determinado pensó que no tenía suficientes recursos para oponerse a una invasión haitiana y francesa también en algún momento desde Haití, y pensó que era mejor anexar esta parte a alguna potencia extranjera para lograr impedir que fuera devorada por el vecino. También tuvo en cuenta las luchas intestinas entre estos patriotas, las facciones, los caudillos, todo eso,
y no creía en el futuro libre soberano del pueblo dominicano. Lo veía, no creía en la república, donde todos los ciudadanos tienen igualdad de derechos por la Constitución. Consideraba que era mejor regresar la monarquía, el dominio español aquí a estos territorios, y por eso pidió junto a un grupo de ideólogos que lo acompañó en esta aventura la anexión a España. La reina Isabel II vio la oportunidad dorada de recuperar un territorio, estaba tratando de recuperar otros territorios liberados de América, y al ver esto, pues en 1861, con la activa participación de la Capitanía General de Cuba, del capitán general Serrano, que estaba en ese momento al frente de Cuba, pues anexó esta parte del territorio, abolió la república, abolió la constitución y anexó de nuevo este territorio de Santo Domingo a la corona española. Y la corona española pues mandó su capitán general, mandó sus funcionarios, mandó su ejército y disolvió aquel ejército que había peleado por la independencia, había mantenido a raya las invasiones haitianas. Era un ejército que, si bien es cierto que era de gente humilde, también es cierto que tenía mucha experiencia combativa y conocían muy bien la guerra que se hacía en esta parte del mundo. Por lo tanto, era un ejército valioso. Y ese ejército fue depurado. Se creó una comisión militar para determinar qué oficiales de ese ejército se quedaban y qué oficiales eran licenciados definitivamente. Y qué oficiales iban entonces a estar en un cuerpo que no era el ejército español, ni tenían los mismos derechos que los oficiales españoles, que se iba a llamar las reservas dominicanas. Quiere decir, una buena parte de los oficiales fue licenciado y mandado para su casa sin ningún tipo de prestación ni compensación, sin reconocerle todos esos años y sin premiarle todos esos años. Y una pequeña parte de ese ejército, del cual el tema del color de la piel no fue secundario, empezó a entrevistarse por esta comisión depuradora y asimilaron a un grupo que no al ejército español, sino a las reservas dominicanas, que era como una especie de tropas auxiliares en las cuales los oficiales que tenían un grado similar a un español del ejército, vamos a poner capitán, cobraban la mitad de lo que cobraba el capitán español, o menos. Por lo tanto, había ahí ya de entrada una desigualdad, un motivo de humillación, un motivo de disgusto, sin contar los que mandaron para su casa sin ningún tipo de compensación. Eso explica, en parte, por qué en 1863, cuando estalla el 16 de agosto de 1863, la guerra de la restauración por restaurar la República Dominicana, por restaurar la Constitución, por abolir definitivamente la esclavitud, porque eso fue un problema también. España dijo que no iba a restituir la esclavitud en este territorio, pero había muchas dudas y temores de que España no cumpliese ese compromiso, porque lo mantenía en Cuba, porque la mantenía en Puerto Rico. Por lo tanto, las personas en esta situación, esclavos, descendientes de esclavos, tenían temor de que hubiese algún tipo de medida que en su momento restableciese la esclavitud. Y la bola, por decirlo en lenguaje popular, el rumor de que se iba a restablecer la esclavitud por parte de España, fue uno de los detonantes de la guerra que empieza el 16 de agosto de 1863 aquí. Y como es lógico, en primera fila de los que empezaron a guerrear contra España a nombre de la restauración, había muchos exoficiales del ejército dominicano purgado por la comisión que creó la Reserva Dominicana. Y muchos oficiales de las reservas también, que por diversos motivos, por humillaciones, por lealtades familiares, por lo que fuese, se pasaron al bando de los restauradores a pelear contra España y sus aliados de las reservas dominicanas. En ese grupo está Máximo Gómez, entre los que pelea del lado español. En ese grupo está Modesto Díaz. En ese grupo están los hermanos Marcano, todas figuras de primer nivel en los inicios de la guerra de independencia en Cuba contra España.
pero que aquí en Santo Domingo pelearon del lado español con la Reserva Dominicana. Yo les voy a leer las opiniones que tenía un oficial español que estuvo, él se llamaba Ramón González Tablas, y estuvo en el cuerpo expedicionario español que trató de derrotar a los patriotas dominicanos para mantener la anexión. Y él publicó un libro que se llama Historia de la Dominación y Última Guerra de España en Santo Domingo, que fue publicado en España en 1870, en plena guerra de independencia de Cuba. Dice así, para que veamos qué pensaba el oficial español del oficial dominicano que estaba de su lado. Aquí yo no voy a leer lo que pensaban de los patriotas, que eran sus enemigos. Voy a decir aquí, a leer lo que pensaban de sus amigos y aliados. Dice González Tablas, cito: sabido es que la raza caucasiana no puede estar jamás en fraternal concordia para formar un todo homogéneo con la raza etíope. Y aquel pueblo, el dominicano, compuesto en su mayor parte de negros y mulatos, y no así como se quiera, de negros a quienes habíamos revestido de los mismos derechos y consideraciones que los peninsulares, y a quienes teníamos el trato de igual a igual, eso es falso, ya yo les di algunos ejemplos. Hemos tenido que marchar a las órdenes de jefes negros. Si hubieran podido sernos útiles para algo, bueno, quizás se hubiera aceptado. Si hubiesen observado a nuestra cabeza un porte mesurado y digno, o si hubieran revelado genio y lealtad por nuestra causa, en tal caso, bien hubieran mandado. Está diciendo que ni eran dignos, ni tenían porte, ni eran útiles a la causa, ni eran fieles, ni tenían genio militar. Dice, está bien, en ese caso quizás nos hubiéramos quedado callados, nos hubiéramos aceptado, pero estuvimos a las órdenes de generales que poco antes eran cocineros y de coroneles que acababan de soltar la lesna y el tirapié de Zapatero y cuya capacidad era escasísima. Aquí está a las claras, ustedes pueden ver la opinión que tenían de sus aliados y amigos dominicanos estos racistas colonialistas oficiales españoles, como González Tablas. Entonces no es de extrañar que estos hombres se fueran desencantando, se fueran por dignidad separando del ejército español, y cuando llegaron a otro suelo como fue Cuba, tuvieron una actitud diferente a la que habían tenido aquí, porque ya ese perro, como decimos en Cuba, lo había mordido una vez, no quería que lo mordiera dos veces. Y entre esos oficiales habían algunos, por ejemplo, cuando termina la guerra de la Restauración, que España es derrotada, evacua en 1865, a partir de agosto, empieza a evacuar sus tropas hacia Cuba, hacia Puerto Rico y hacia España, pero sobre todo hacia Cuba. Y en esa evacuación se lleva una parte importante de los soldados, perdón, de los oficiales dominicanos que le habían sido fieles. Y eso es lo que hace que a Cuba vayan, entre otros, 4 mariscales de campo dominicanos. O sea, generales de división en la época que se llamaba mariscales de campo. Y eso hace que esa emigración hacia allá fuera una emigración muy grande. Que el capitán general dominicano, La Gándara, derrotado, el último que tienen aquí antes de irse a la evacuación, alertó que esos hombres no debían llevarse a Cuba, a Puerto Rico quizás, pero a Cuba nunca, porque iban a crear problemas en Cuba. Dice La Gándara en su obra Anexión y Guerra de Santo Domingo, cito: si no de la anexión de la actual revolución en Santo Domingo saldrán peligros para Cuba y Puerto Rico. El ejemplo ha sido funesto y los elementos hostiles a España que allí existen en Cuba y Puerto Rico sabrán explotarlo en su provecho, así como la triste verdad demostrada en esta guerra de los grandes obstáculos para que los ejércitos europeos puedan llevar a cabo la guerra en el trópico, las enfermedades fundamentalmente.
Sobre el no llevar a los oficiales de las reservas dominicanas, la Gándara decía, cito, el mayor número pertenece a la raza de color. Los hombres de este país, nacidos en la libertad, acostumbrados al goce de todos los derechos políticos y civiles y disfrutando las ventajas de todas las categorías sociales, llevarán sus hábitos y su altiva condición a unas posesiones donde existe la esclavitud, sirviendo en ella de pernicioso ejemplo para los esclavos y libertos de su propia raza. No debe haber distinción de clases ni de raza para apreciar los merecimientos de cada uno y concederles la protección de que se hayan hecho acreedores. Pero no puede admitírseles indistintamente la elección del país de su futura residencia al abandonar Santo Domingo. A la isla de Cuba, por ejemplo, no podrán ir los hombres de color, y aún con los blancos habrá que la necesidad de ser circunspectos en la designación de aquellas personas a las que se permita fijar allí su residencia. Quiere decir, estos hombres no debían ir nunca a Cuba, ni siquiera los blancos, porque van a trasladar una serie de ideas, concepciones, aptitudes, imágenes que iban a chocar contra los esclavos y los libertos, que estaban muy sometidos en las islas donde existía la esclavitud y podían generar disturbios. Bueno, la Gándara no fue escuchada. Por una razón u otra, 103 jefes oficiales y clases de las reservas dominicanas, junto con las tropas españolas, llegaron a Cuba, en cumplimiento de la Real Orden del 15 de abril de 1865, que era para evacuar. En Cuba fueron muchos, solamente superados por los evacuados a Puerto Rico, que fueron un poco más. Pero de estos, de los que se les permitió fijar su residencia en Cuba, yo ahorita dije 4, eran 3. 3 ostentaban el grado de mariscal de campo, que eran Modesto Díaz y Álvarez, asentado en Manzanillo, Juan Cherry Victoria, al que se le autorizó a asentarse en Santiago de Cuba, pero que fue dado de baja luego, y Franco Vidó, Román Franco Vidó, destinado a Santiago de Cuba, pero que falleció por esos días. Por lo tanto, el único que se asentó de los mariscales de campo fue Modesto Díaz y estaba asentado en Manzanillo. 3 mariscales de campo, 7 coroneles, 5 tenientes coroneles, 3 comandantes, entre ellos Máximo Gómez, que llegó a Cuba con el grado de comandante de caballería, 12 capitanes, 4 subtenientes, 3 sargentos y 2 cabos. Por zonas de residencia, 14 se establecieron en Manzanillo y 12 en Santiago de Cuba. Esto significa que los asentados en la parte oriental de Cuba se asentaron en la zona donde se estaba conspirando más contra España, el Triángulo Santiago, Manzanillo, Bayamo. Y ahí, fíjense, si tuvieron poca visión los españoles y mala suerte también, que no tuvieron en cuenta ni lo que dijo la Gándara, el capitán general, ni tuvieron en cuenta esto. Y de ellos se incorporaron la mayoría, o sea, de 26 que fueron a vivir a esta parte oriental, 14 se unieron al Ejército Libertador Cubano tras el 10 de octubre. Y los otros o se mantuvieron neutrales o pelearon del lado español. Hay un caso, que son las imágenes que ahorita el cartero nos puso, de un oficial negro a caballo y también en una pose fotográfica, que la puede repetir. Él se llama Eusebio Puello. Ese mariscal, ese general, que después, mírenlo aquí, esta es una imagen actual recreada por el periódico ABC de España, que como ustedes saben es conservador y de derecha, y tiene una campaña de revisión de la historia del Caribe y de América y de Cuba, desde sus posiciones reaccionarias y retrógradas. Es una imagen donde Eusebio Puello es mostrado como un gran héroe, respetado por las tropas españolas, con todos sus atributos de general, etc. Bueno, yo les digo, para que entendamos de qué estamos hablando, que Puello, cuando termina la guerra aquí, y tiene los grados de general, es enviado
a Cuba y es de los pocos que les permiten asentarse en La Habana. A Puello le habían fusilado Santana, el general anexionista, 2 hermanos, y aún así él peleó del lado de Santana y del lado de España. Eso habla de su personalidad. Un hombre muy valiente, muy buen militar, muy espartano, que fue muy maltratado por el mando español y que cuando estalla la guerra en los 10 años, cuando llega a Cuba como general, con su uniforme y todo, no fue esa parada, desfile militar que allí se ve. Lo mandaron a su casa como en plan pijama para que pudiera estar ahí hasta que se le necesitara. Eso era un pretexto para que no saliera a la calle vestido de general con todos sus atributos y dignidad, porque iba a ser un mal ejemplo para los esclavos y los libertos en Cuba. Y lo mandaron a su casa. ¿Cuándo se acordaron de Puello? Cuando estalla la guerra a los 10 años. Y de los demás oficiales dominicanos que estaban también, no les pagaban, los humillaban, no los atendían, los rebajaban como que no habían sido fieles, que a ellos se debía la pérdida de la guerra, etc. Y cuando empieza la guerra a los 10 años, se acuerdan de Puello y de sus méritos militares y lo mandan de gobernador de Puerto Príncipe. Recuerden que Puerto Príncipe estaba prácticamente, Puerto Príncipe Camagüey, prácticamente en manos de los mambises, porque en Guaymaro, que está relativamente cerca de la ciudad de Puerto Príncipe, se había constituido la constituyente de la República en armas y se habían elegido los instrumentos legales, digamos, el gobierno de Cuba en armas, se habían dado los derechos, se habían designado las autoridades militares. Por lo tanto, estamos casi una región prácticamente liberada. Estaba Gramonte, entre otros jefes cubanos, y mandan a apagar ese fuego a Puello, lo que no habían logrado los militares españoles. Y lo mandan, y en ese interín, los cubanos, burlándose de Puello por el color de su piel y su servilismo a la causa del colonialismo, que por cierto en Camagüey, en Puerto Príncipe, fue muy eficiente, recuperó Guaymaro y puso a raya a las tropas mambistas, a las tropas cubanas, porque nadie le quita su mérito como militar y su valor personal. El pueblo le sacó unas décimas que las conserva Emilio Bacardí en sus crónicas de Santiago de Cuba y que dicen así: Albricias, Nuevo Pelayo. Recuerden que Pelayo era uno de los héroes de la resistencia ibérica contra los invasores y que por esa razón es uno de los héroes de la reconquista de España, o sea, es un símbolo de España. Albricias, Nuevo Pelayo, Español Carabalí. Cuando te vayas de aquí, ojalá te parta un rayo. No te sienta bien el sayo de gobernador, compadre. Y cuádrate o no te cuadre, al terminar esta plaza, vete a gobernar la casa de la puta de tu madre. Bueno, son unos versos que yo sé que a usted le va a encantar, unas décimas, que son muy ilustrativas de cómo el pueblo ya no veía Puello. ¿Qué pasó? Que estando ahí en Camagüey, después de esos triunfos, lo volvieron a poner en condición de retiro en España. Ahí hace un memorial al rey, donde hace un resumen de su vida al servicio de España y se queja de que constantemente lo apartan, lo minimizan, lo ningunean y que él merece un puesto y merece mostrar su fidelidad al rey con nuevos aportes, nuevas luchas, nuevos combates por la corona. Muere Puello en La Habana, pobre, el 14 de diciembre de 1871, unos meses después de haber escrito el memorial. Nunca le dieron respuesta, nunca le dieron satisfacción. Encontré el testamento cuando muere Puello, en el cual pidió que lo enterraran con su uniforme de general y pidió, y además no tenía nada que legar a su familia material, absolutamente nada, salvo la ropa que dejaba, no tenía más nada. Fíjense cómo este hombre, como este ejemplo de persona que peleó contra su pueblo en Santo Domingo y peleó contra su pueblo hermano en Cuba, al servicio de una colonia hegemónica, tuvo el triste destino que tienen generalmente estas figuras y estas personas. Y ahí voy al segundo ejemplo de cipallismo en la tarde-noche de hoy. Perdón.
Es un caso que tiene que ver con Haití. Estuvimos en la parte de Santo Domingo, la parte española, ahora vamos a la parte francesa, Haití. Y es el caso de Jean-François Papillon y Georges Biassou. Este es Modesto Díaz, que este es uno de los miembros de la Reserva Dominicana que se pasa a la parte mambisa junto con Gómez y obtiene los grados también de general, mayor general en las fuerzas libertadoras. Y está todo el tiempo en la Guerra de los 10 años del lado cubano. Y luego en el interín entre guerras estuvo en conspiraciones con Gómez fue su casa aquí en Santo Domingo cuando Gómez vino terminando la Guerra de los 10 años, donde hubo una reunión de patriotas y Gómez dijo, el Sanjón es un paréntesis, no es la última palabra sobre el tema Cuba. El Sanjón es un paréntesis y vamos a abrir ese paréntesis de nuevo. Era en la casa de Modesto Díaz donde esas palabras se pronunciaban. Entonces, en el caso haitiano, que estas dos figuras, Jean-François Papillon y Georges Biassou, eran esclavos antes de que se iniciase la revolución de Haití. Y eran esclavos porque aquí participaron en la primera, como esclavos, en la primera ceremonia vudú que se hizo en Bois Caimán, en Monte Caimán, una zona muy boscosa en aquel momento. Pero sí. No tengo fotografías de ellos, ¿verdad? No, estos ni siquiera pasaron a la historia como Puello. Todavía Puello pasó a la historia con alguna fotografía, pero estos dos no. Sí, lo que tengo son unos documentos que me quedan acá. Me los pide cuando... Sí, tiene que ver con este caso, pero son documentos. Ahora vamos a explicarlo. Yo les decía que en el caso de Jean-François Papillon y Georges Biassou eran esclavos de franceses en la parte haitiana y que participaron en la muy importante ceremonia vudú del 14 de agosto de 1791, que es el preámbulo de la revolución del levantamiento de los esclavos contra los amos blancos en Haití. En esa ceremonia vudú ofició el Ugán, es decir, el más alto sacerdote del vudú allí, Duty Bogman, que había sido esclavo en Jamaica y lo habían llevado a Haití, y la sacerdotisa Cecile Fatim, que era también oficiante de la ceremonia, y allí hubo un juramento entre todos aquellos esclavos de diferentes dotaciones para, de forma coordinada, alzarse en armas y acabar con la esclavitud. Claro, eso implicó también, lamentablemente, la muerte de casi toda la población blanca francesa a mano de los esclavos, que se vengaban de esa manera con una furia homicida liberada de pronto, se vengaban de todas las barbaridades, las bestialidades que los amos habían cometido con ellos y sus familias durante décadas y toda la explotación y la humillación de la esclavitud. Ahí se destacaron Papillon y Biassou, que habían estado en esa ceremonia del vudú inicial. Y esos dos hombres fueron nombrados generales junto con Toussaint Louverture y lograron al principio cierta preponderancia dentro del ejército de esclavos. Eran hombres que tenían don de mando, que tenían capacidad de imponerse sobre los otros, que eran valientes, que eran luchadores, eran guerreros, y lógicamente todo eso le dio una preponderancia. Al principio los franceses logran contener la rebelión y logran incluso ajusticiar o ejecutar, sería la palabra exacta, no ajusticiar, porque no se hizo justicia. Se ejecutó a Bogman, el primero que lanzó al combate a estas huestes esclavas. En noviembre de 1791, ya la Revolución Francesa, hacía 2 años que estaba en el poder en París, la Asamblea Nacional Francesa manda a 3 delegados a negociar con esos esclavos en armas que todavía no habían podido vencer, pero que estaban batallando contra las tropas francesas y los
aliados y los hacendados blancos, y no habían podido vencer. Había una situación casi de un equilibrio en la guerra. Los mandan para negociar con los ex esclavos un pacto que pusiera fin a la guerra, que además estaba arruinando esa tan rica colonia, quizás la más rica en ese momento, de Francia y de muchas potencias coloniales también. Estos son Saint-Léger, Mirbeck y Rouen. Esos tres delegados se reúnen con Bissot, se reúnen con Toussaint y se reúnen con Papillon y entran en negociaciones para terminar la guerra. Y esos tres generales negros, ex esclavos, que habían estado en su momento dentro del proyecto revolucionario emancipador de los esclavos en Haití, y aparto a Toussaint porque Toussaint tiene otro derrotero histórico que es a favor de la abolición de la esclavitud, pero estos dos, Bissot y Papillon, cometen la indignidad, y recuerden Suero, recuerden los batallones de Pardo Moreno, recuerden todo lo que hemos hablado aquí, los cipayos, de aceptar, de poner las armas si le daban la libertad a ellos, sus familiares y amigos. En total eran alrededor de unos 400 hombres que se les daba la posibilidad de ser libres, y a todos los demás del ejército de esclavos, todos sus otros compañeros que habían peleado, que habían sufrido heridas o los que habían tenido una participación destacada en la guerra liberadora, volvían a ser esclavos. O sea, me salvo yo, los míos, y los demás es el problema de ellos, no mío. Los traicionaron. Quiere decir, este cipallismo haitiano empieza con una gran traición a la causa original, a sus compañeros de armas, a los ideales de la lucha, y demuestra que mientras ellos recibieran prebendas personales, no le importaba la suerte de los demás. Y eso es una regularidad, una ley en los cipayos. A los cipayos no les interesa su pueblo, les interesa su salvación personal, su ventaja personal. Digo, para que cuando hagamos una abstracción y llevemos el término al presente, sepamos de qué estamos hablando. Estamos hablando de ese tipo de personas. Bueno, esta negociación va avanzando, y donde, claro, hay también una cita del gran escritor, historiador C.L.R. James, que tiene un libro maravilloso, se llama Los Jacobinos Negros, sobre la revolución haitiana, donde dice, viendo la actitud de Papillon y viendo la actitud de Bissot, dice, a veces la gente cree que la deslealtad, la traición o la hipocresía es un privilegio de los blancos. Está hablando desde el ángulo de la historia. No, también entre personas pobres y entre personas negras y entre personas mestizas, esos pecados se cometían. Y este es un ejemplo. Claro que sí. Creo que fue Chapotín el que ayer nos hizo nos aportó algunos elementos de la mentalidad del cipayo, que tienen que ver con considerar bueno al amo, que tiene que ver con considerar cómo entender que un pobre luche contra su opresor, o que un oprimido luche contra el opresor, a favor del opresor. Bueno, pues eso tiene explicación en actitud como esta. Son carencias formativas profundas que se expresan en momentos históricos como este. La Asamblea Nacional llegó al acuerdo con los negros sublevados en Haití, los esclavos. Pero los colonos blancos querían venganza por todos los asesinados, por todos los víctimas de la propia sublevación, y no querían perdón para ninguno de ellos. Eso hizo que no hubo trato. Eso provocó que se acabara el trato. Y eso provocó que Papillon y Boisseau se pusieran al habla a negociar con los funcionarios de España, de la parte española, a negociar entonces, pasar a la parte española a servir a España contra los esclavos de Haití y contra los haitianos.
le informan a Carlos IV, que era el monarca de la época, esa propuesta de estos militares, estos guerreros africanos, haitianos, y Carlos IV, que es hábil, dice, sí, tómenlo enseguida a mi servicio, que sean vasallos míos, y vamos a crear, por la Real Orden de febrero de 1793, que faculta al capitán general Joaquín García de Santo Domingo, la negociación con estos hombres y la creación de un cuerpo de tropas que se llamó Tropas Auxiliares de Carlos IV. Y a partir de ahí, estos hombres al servicio de España empezaron a guerrear contra los franceses y contra los haitianos. Y fueron muy destacados en esa lucha, abandonando definitivamente el proyecto revolucionario inicial que los hizo sublevarse contra la esclavitud. La batalla de Port Margot también protagonizan masacres, como la masacre de Vallajá, donde había un grupo grande de refugiados blancos franceses de la parte española y ellos los masacraron al llegar a esa ciudad. Robaron casi 50,000 pesos de la época allí. Eso abrió una investigación. Pero la mala suerte no vino de ahí. La mala suerte vino de que España perdió la guerra con Francia en Europa y que se firmó el Tratado de Basilea el 22 de julio de 1795, que concedía a Francia la soberanía sobre la parte española, y eso provocó la evacuación de 1796. En esa evacuación, como mismo ocurriría con las reservas dominicanas, las tropas haitianas de Biosú y Papillón, con ellos al frente, se evacuan también. Y vuelve a pasar, o mejor dicho, pasa, esto ocurre antes de lo de las reservas dominicanas, que en 1865. Y estamos hablando aquí en 1796. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo que pasaría después también con las cartas de la Gándara. Empiezan a hacerse cartas por altas autoridades del reino, expresando el temor de que esos negros, al llegar a colonias donde había esclavitud, crearan problemas, crearan homenajes, crearan conspiraciones, y fueran nocivo el ejemplo de ellos allí. Jean-François es enviado a Cuba y Bissau a San Agustín de la Florida. Jean-François enviado a Cuba con 23 acompañantes, entre los cuales llevó sus esclavos. Lo mismo de los pardos y morenos, tenían esclavos. O sea, Jean-François Papillon, renegando de sus inicios como revolucionario abolicionista, tenía esclavos y los llega a La Habana. Bissau lo mandan a San Agustín de la Florida, pero hace escala en La Habana y quiere bajar a tierra con su uniforme de general y sobre el pecho una medalla de oro con la cara de Carlos IV, con la efigie, que él mandó a 3 generales haitianos, a Papillon, a Bissau y a Jacinto, que no estaba aquí en ese momento. Y esa medalla de oro única que le mandó Carlos IV, que él se la ponía en el pecho como un distintivo que alzaba su nivel, etcétera, y su faja de general, no, don Luis de las Casas, el mismo que vimos ahorita enfrentado a Arango y Parreño, no lo dejó desembarcar. Digo, no, usted será todo lo general que quiera, pero usted no pone un pie aquí en esta isla. Si usted quiere, yo lo puedo autorizar a ir a Isla de Pino o a San Agustín de la Florida, que era una posesión española. Y Bissau aceptó irse aceptó irse para la Florida. Se va a la Florida, lo recibe el gobernador español Quesada y tiene el único gesto que tienen las autoridades españolas con quien lo había servido antes en todo lo que le quedaba de vida. Le entrega una casa donde él pueda vivir. Hasta ahí llegaron las atenciones con Bissau. Recibía 250 pesos mensuales. Él pidió que se lo aumentaran porque había un nuevo pago a los oficiales según su grado en el ejército español. Pidió luego, no se lo aceptaron, pidió luego llevar a su madre y a sus tropas para la Florida, no se lo aceptaron. Y cuando se volvieron a acordar de él, lo mismo que pasaría con Puello tras la guerra, el inicio de la guerra de los 10 años. Se acordaron de nuevo de Bissau
cuando hubo un levantamiento de los indios Creek en la Florida y las tropas españolas no podían enfrentarlo. Entonces le permitieron crear una compañía de morenos libres para dar la batalla contra los indios que buscaban su libertad a favor de los españoles, que eran los mismos que habían pisoteado su dignidad. Murió el 14 de julio de 1801 en San Agustín de la Florida. El caso de Jean-François lo mandan a Cuba, llega a Cuba con familiares y tropas, incluyendo esclavos. Son 795 personas, pero dura muy poco en Cuba porque era un elemento disociador. Lo mandan a Cádiz, en España, y allá solo va con 136. Es decir, la mayoría de los que lo acompañaron a Cuba se quedaron allí, pero no se iban a quedar en Cuba. En Cuba solo se quedaron 3 enfermos. Los demás los mandaron a los siguientes lugares: 115 a Campeche, 310 a Trujillo, 144 a Trinidad y 90 a Portobelo. Posesiones españolas bien lejos de Cuba y bien olvidadas y atrasadas en lugares de conflicto para que ellos se hicieran soldados y ayudaran a proteger esa zona. Jean-François en Cádiz empezó a firmar como Jean-François Pétecu, que es rompecuello, para tener una aureola de hombre valiente, decidido y que no le temía nada. Y estas cartas que se han mostrado aquí por el cartero son indicaciones que se dieron estando ya en Cádiz para el traslado de él, de 12 jefes y 142 de sus soldados a las costas de la Mosquitía guatemalteca, a las costas, a lo último confín del imperio en América, a las costas que ahí habían constante guerra con los indios, constante problema, y era, bueno, se llamaba Costa de los Mosquitos en Guatemala, o Mosquitía. Ahí mandaron a Jean-François, Papillón o Pétecu. Esas cartas que se ven ahí dicen, en un momento determinado, dicen, trasládenlo con honores, pero no le reconozcan el grado de general. Nunca le reconocieron el grado de general. Con estas 2 tristes historias de cipayos o de personas que mantuvieron a ultranza una lealtad a quien los despreciaba, terminamos la presentación de hoy, el programa de hoy. Y estamos viendo que se cumple la regularidad que hemos dicho en estos casos, de que Roma paga a los traidores pero los desprecia. Es decir, yo uso tus servicios, pero nunca te voy a dar ni reconocimiento ni igualdad como si fueras un ciudadano libre. Yo voy a usar tu bajeza, voy a usar tu traición, voy a usar tus debilidades para beneficiarme y para que me beneficies. Y cuando pase el momento en donde te necesito, te voy a apartar y te voy a desechar. Una gran lección para los cipayos de ayer, de hoy y de mañana, porque lamentablemente esa historia todavía tiene camino por delante. Me despido entonces, cartero. Profe, muchísimas gracias. Mañana entonces terminamos con los cipayos del Caribe, ¿verdad? Exactamente. Mañana. Muchísimas gracias entonces, como siempre, y hoy estamos un poquitico a la carrera porque estamos cortos de tiempo. Nos despedimos como siempre con unos aplausos que usted se los merece multiplicados por 100. Muchas gracias. Un abrazo a todos.